Esta semana, en vez de cortar el aburrido a los 40 minutos, a los 30 minutos y darles a ustedes eso, el error de la semana pasada en el cual incluí una noticia del final que tenía que ver con Venezuela y que no debía salir, porque eso es para la gente del Patreon. Bueno, inspirados en toda esta serie de acontecimientos, lo que vamos a hacer es que aquí va una cosa que es como un trailer, que van algunas noticias, van las que supuestamente a ustedes les interesan. Yo sigo creyendo que vale la pena suscribirse al Patreon. Aburrido 224, un aburrido que se graba a las 10 de la mañana puntualmente, como todos los lunes intentamos hacerlo. 24 de abril del 2023, esto es aburrido. Esto sale por Twitch para quienes están viéndolo en este momento por Twitch, sale por YouTube para quienes están viendo y lo estarán escuchando también en Spotify y en cualquier plataforma. No se olviden de suscribirse, darle favorito, decir que esto cambió su vida, todas esas cosas necesarias para que uno no quede hundido al fondo del algoritmo, porque los algoritmos son más poderosos hoy en día que Dios, son más poderosos que todos. O sea, le rezamos al algoritmo, le rendimos pleitesía, aprendemos a colocar 6 videos semanales y tienes que poner mínimo de 6 historias separadas con por lo menos por una hora para que no sienta que estás haciendo spamming, y además tienes que colocar un tweet en el cual le digas a Elon Musk que es lo más bello de este mundo. Coño, ¿hasta cuándo estoy verde? Pero está bien, son las reglas del juego, no podemos quejarnos de ellas. Esto es aburrido, esta ha sido una semana interesante de noticias. Tengo aquí para arrancar algunas cositas medio pop y voy a... Chicos, yo que creía que tenía de primero para hoy, les tenía Mario Bros, pero no, acabo de darme cuenta que en el orden de ideas que tengo aquí, no tengo la noticia sobre Mario Bros y la voy a pasar de primera. Y la voy a pasar de primera porque no es una tontería, ¿ok? Pero no importa, vamos a hacer lo más importante que primero hay que hacer, que es el menú. Cuando tu tema de discusión es que Netflix no es históricamente preciso cuando pone una Cleopatra de color, el problema eres tú, no Netflix. Y si de discutir por pendejadas se trata, el Real Madrid y el Barça juegan a la cancelación retroactiva por franquistas. Elon quita el cheque azul, pero no tu capacidad de hacerte pasar por otro. El próximo hombre araña, vendrá de Argentina y va a ser un mosquito. Europa recibe su primer submarino de drogas, es decir, bueno, en realidad el primero que vieron. No diga que el cohete explotó, diga rápido desmantelamiento no agendado, que es como lo llaman alrededor de la oficina de Elon Musk. Y en nuestro juego semanal de quién dejó sin trabajo esta semana la inteligencia artificial, tenemos un empate entre corredores de bolsa y escritores kenianos de tareas para gringos. Por cierto, la primera regla del Club de Lectura de Libros Prohibidos es: se le habla a todo el mundo del Club de Lectura de Libros Prohibidos. Resulta que el lugar donde ChatGPT es menos bolsa es precisamente en la bolsa. Igual, por lo menos un elemento de carne y hueso va a hacer falta en todo esto, así que apúrate que quizás seas tú. Ni la epidemia del COVID ha durado tanto como la de Odebrecht. Los Super Mario Bros. Te muestra que la crítica cinematográfica ha muerto. La cerveza no es champaña, y eso lo tienen claro en Bélgica. La mujer no es un órgano reproductivo, ni el cerebro tiene dos colores. ¿Cómo reaccionar a qué pasó el 14 de abril en Venezuela? Me refiero al video de Capriles, sin caerse a cuentos en el intento. Zuckerberg se baja de su metacaballo y vuelve a vender publicidad hablando bajito. Y Sudán, Serbia y Ucrania, digo para que no se nos olvide, pues siguen en lo que nunca se acaba. Y en el extra. Cuando la expresión "uno no sabe para quién trabaja" tiene esteroides. Y un detallito más, nos hace falta más cadenas. Y cuando digo eso, digo que también nos hace falta más. Bueno, no lo digo yo, lo dice una experta. Tristeza. Esto es... Aburrido. Aburrido 224. Tengo que hacer aquí las cositas que normalmente me tocan mientras estoy en vivo para todos ustedes. Fui a ver la película de Mario Bros, como les había comentado, y luego empezaron a aparecer algunos videos. Chicos, pero eso es maleducado. Este es el momento en que yo tengo que hacer dos cositas que nunca hago porque estoy decidido a ser pobre. Y es decirles qué cosas están pendientes en nuestros shows, en nuestras presentaciones, y cuando digo nuestras me refiero a mí, pero por ahí tiene Ingrid también
Otra cosa bien sabrosa que está preparando con Sandra Villanueva. Y me refiero a que estoy todos los jueves en Caracas, pero el 11 de mayo voy a estar en la UCB. ¿Ok? Las entradas ya se pueden comprar creo que es a ver, ¿dónde es que es la cosa aquí? Bueno, me acabo de dar cuenta que no se activa. En Checkout, en Profesor Briseño Descosido. Sí, señor, sí se pueden comprar. Y también el 10 de junio es la despedida de Descosido en Venezuela. Eso va a ser a las 8 de la noche en el Anfiteatro El Latillo. Voy a grabar además esa función. Así que los espero para la función de Descosido. Y pues no debería dejar de lado que Ingrid el 11 de mayo también va a tener en la noche en el auditorio del Centro Cultural BOD, ahorita debe ser BNC, yo no sé ya cómo se llama, va a tener con Sandra Villanueva Desmadre. Así que tienen un menú de cositas lindas de que divertirse. Y también soy un maleducado porque no le estoy dando la bienvenida a Priscila, a Jeremy Meléndez, a Matilde, a Teresa, Matilde Teresa, coño, Matilde Teresa, perdóname, pero qué nombrezazo, qué nombrezazo. Tú no sabes qué hablar de los nombres de las personas. Es una especie de clasismo. Bueno, sí, pero aquí es un clasismo hacia arriba, porque Matilde Teresa es, no te quiero contar, una, una, un nombre del teresiano. Matilde Teresa es un nombrezazo. ¿Ok? Y tengo que darle también la bienvenida a Smiley, que es Luis Ruiz, pero él se puso Smiley, así que con eso me voy a quedar. Vamos entonces con lo que quería hablarles. Les quería hablar de Super Mario Bros. Super Mario Bros. La película. El éxito de Super Mario Bros. Pertenece a sus fans, nos dice hipertextual, como siempre coloco los vínculos para quienes están suscritos y ustedes puedan ver el lugar de donde me saco estas cosas, que no es mi rabo. Aglaya Berluti escribe que el fenómeno del éxito de la película de Mario Bros, que va por 427 millones de dólares obtenidos en 5 días cuando llegó a la pantalla grande, pues se ha extendido por México, Latinoamérica, está en los primeros puestos de preferencias. Y por otro lado, la crítica ha sido muy dura en su análisis sobre el éxito de la película. Tiene apenas 57% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Diversos medios la tildaron de simple y superficial. Ok, hay que hacer una parte y decir, coño, ¿qué se esperaban? O sea, tú quieres que la película Super Mario Bros. Sea una oda a la intelectualidad. Tú estás esperando que la película de Super Mario Bros. Sea el Powanatzkatsi, el Koyanatzkatsi, que tenga música de Philip Glass, que sea Las Horas, que sea Luz de Gas. No, ni siquiera Luz de Gas es un cuento. Ahora que yo no sé por qué metí Luz de Gas ahí en todo eso. Pero el tema aquí es que la crítica está muy lejos de donde está la audiencia en todo esto. Y lo que ha generado es esta visión, esta reflexión de que la crítica ya no sirve para nada. Pero ¿cuándo sirvió la crítica? Bueno, hay que decir que ciertamente en un momento determinado la crítica de cine, lo que eran Siskel and Ebert y otros personajes, por lo menos en la culturósfera estadounidense, eran importantes para el éxito de una película. Es decir, el éxito de un fin de semana te decía, hay que ir a ver esto. Pero la gente no está yendo a ver esto buscando una experiencia cinematográfica. La gente está yendo a ver a Mario. Y ciertamente también yendo a ver que hicieran algo más decente con Mario que lo que se hizo en su momento, que escogieron a dos directores que dijeron que tú sabes para qué es bueno Mario Bros. Para lanzarnos una visión, ¿cómo se diría? Una visión negativa, una visión profunda, una visión oscura del mundo. Sí, genial la idea. Genial. Pues no funcionó. Fue una película que fue un fracaso, a pesar de que tenía un elenco que prometía. Y esto fue de alguna manera un resarcir los daños de aquel momento, pero también montarse sobre una franquicia de videojuegos en la que todos hemos participado. De hecho, una de las actividades familiares que hay en esta casa es sentarse a jugar Mario Kart con bueno, no la pantalla gigante, con el proyector y 4 controles, y aquí todo el mundo se vuelve sentimental y emocional. Y es un personaje que ha sido parte de tu infancia, de la misma manera que para Latinoamérica lo ha sido el Chavo del Ocho. Entonces imagínate si hiciera una película del Chavo del Ocho.
el nivel de acuciosidad con lo que lo veríamos. La cantidad de gente que no me pareció, ¿verdad? Que el chavo lo interpretara a una persona no mexicana, como hicieron en el caso de Cantinflas, o no me pareció. ¿Por qué? Bueno, porque consideras que es tuyo. Les recuerdo lo que pasó cuando sacaron Hogwarts Legacy y la gente pidió que censuraran, que boicotearan, que no compraran ese videojuego. La respuesta de un Twitcher fue muy sencilla. Si esta vaina es mi infancia y voy a jugarla hasta que me dé la gana. ¿Y qué va a buscar uno allí? Bueno, a revivir su infancia, también a divertirse. A mí, personalmente, la película me pareció entretenida, pero entretenida con ese delay así de entretenida. No es que voy a decir entretenida, no es que wow. ¿Es una película que pude haber visto en mi casa? Claro que sí. Pero mis chamas estaban tripeando. Fueron a verlo. Y estaban todos los personajes que ellas conocían por nombre y apellido. Me pareció además que todo el esquema de que Bowser no era un tipo simple y llanamente malo, sino un amor no correspondido. Es más, quieren profundidad. La noción de que el mal es un amor malentendido. Es una noción filosófica profunda, que si no me equivoco tiene hasta sus raíces en George Steiner y mucho más allá. Y quieren ver también el mal como fruto de la banalidad. Bueno, ahí está Hannah Arendt en esa película. Porque el mal de Bowser es simple y llanamente un amor no correspondido. Es algo banal, si lo quieren ver de otro modo. Pero la gente esperando una profundidad de esto, no. Ahora, que se podía hacer algo increíble con esto, no lo sé. Hicieron lo que el público quería. Pero ha surgido ¿cómo se llama? Ha surgido la visión, la crítica de que la película, o sea, hubo un debate, vamos a dejarlo claro. Hubo un debate sobre si la película Mario Bros. Era woke o no era woke. Y de hecho, hubo un comentarista llamado Crowder, Steven Crowder, que la felicitó por ser una película anti-woke. Y su razonamiento era muy sencillo. El tipo obtiene a la tipa. El tipo queda con la muchacha como una película de héroes, como si no hubiera habido, aquí nos dicen en un artículo en The Gamer, como si no hubiera habido un Spider-Man, un Iron Man, con Pepper, Peggy, etcétera, de toda la vida. Y Crowder tiene razón, pues Mario se queda con la chica, pero también es un idiota. Y Peach es una guerrera que la mayoría del tiempo tiene vestido, pero en un momento dado se pone su braga. Es decir, si querías buscar un elemento woke, lo ibas a encontrar. Si no querías encontrar un elemento woke, no lo ibas a encontrar. Si le vas a criticar por no ser suficientemente woke, y esto nos habla de lo imbéciles que nos hemos vuelto. Es Mario Bros. ¿Qué estamos esperando? Claro, como ha habido películas, como el remake de Willow, la serie, donde pues no hubo remake, no hubo segunda temporada porque la gente no se enganchó. Y debo reconocer que cuando me salió que la princesa en realidad está enamorada de otra princesa, tú dices, ¿están forzando la marcha o no la están forzando? Pero ya yo estoy entrando en un debate, en un cine que estoy colocando o en una serie de televisión que estoy colocando para pasar un rato. Yo estoy colocando esto para pasar un rato. Yo no necesito todo un discurso sobre inclusión, no inclusión, etcétera, forzado en muchos casos, que lo que hace es fortalecer a la parte contraria de lo que en el fondo pienso. Ah, Briseño, estás reconociendo que tú también necesitas la inclusión. No, estoy de acuerdo con la inclusión. Ahora, ¿qué quiere decir que se deba hacer la inclusión en lo cultural? Lo que hace es alienar a aquellos que podrían estar contigo y, por otro lado, queda un pocotón de gente que no dice, yo no quiero tener esta experiencia. Yo no quiero tener que explicar que Mario y Luigi ahora son novios. No tengo la necesidad de explicarlo. ¿Por qué? Porque no había la necesidad ni se hizo. Gracias a Dios. Pero en otras películas, vuelve el perro arrepentido a mencionar la película Mundo Extraño de Disney. Son tantos los elementos inclusorios que tú tienes que... Llega un momento que tú dices, perdón, hijo, no estamos viendo una película para entretenernos con la historia, muchacho. Este es una exposición sobre igualdad, así que vamos a quitarle el volumen y te voy a ir explicando lo importante que es que haya una lideresa presidenta que además tiene dos asistentes que son
gays o por lo menos son gender fluid, el hecho de que el padre cuando vuelve y encuentra que su mamá está casada y le dan la bienvenida, el nuevo marido pues da a entender una especie de pareja abierta, el hecho de que el muchacho es hijo de una pareja interracial es muy importante. Yo no quiero tener toda esa conversación, no aquí cuando estoy viendo una peli. Entonces Mario Bros, ¿qué es lo que hizo? Una peli entretenida. ¿Quieren el significado de la vida? Vayan a ver otra cosa. Tan simple como eso. Pero es interesante en este recorrido que estamos haciendo aquí, es interesante la reflexión que hacen en The Gamer. Mario, no, sí, es verdad, obtiene a la chica, pero también es un bolsa. Es un goofball. Bueno, no es más que un bolsa, es como un desastre, es como un tipo gracioso. Peach es una líder sin ningún miedo, tiene su vestido la mayoría del tiempo. Nada en esta película busca halagar, llamar a nadie en particular. Hay un personaje femenino y eso es lo que puedes llamar en algún caso. Ay, están tratando de ser woke. Y no trata de tocar ninguna injusticia, no tiene políticas discernibles. El único problema que tiene es que Mario en un momento dado, ustedes no lo han visto. Bueno, va a haber lo clásico de muchas películas que siempre dejamos pasar por alto, que la mitad del desastre que resuelve el protagonista lo generó él. Pero bueno, vivimos en un mundo donde la gente que tiene que resolver problemas no los resuelve, más bien muchas veces los genera y en el mejor de los casos los genera y los medio resuelve. Es decir, el héroe de nuestra época, el líder de nuestra época es un tipo que resuelve los problemas que él mismo genera, lo cual en otra época se llamaba mera responsabilidad. Pero ahorita, bueno, es un acto heroico. Sin embargo, bueno, nada, esta película está bien, la pueden ir a ver con sus chamos con toda tranquilidad, se pueden quedar dormidos en el cine con toda tranquilidad y siempre recomiendo jugar un poquitico de Mario Kart o Mario Bros antes y jugar después. Divina la presencia de todos, las gráficas, el hecho de que hayan colocado una parte para cada uno de los videojuegos que uno se lo tripió. Esto es la perfecta película sacada de un videojuego que no aspira a nada más que entretenerte. Luego, la noticia anterior no sé si se puede contar, por lo menos así lo siente el autor de The Gamer, sin agregar además que el hecho de la palabra woke ya se volvió como una cosa que se ha diluido. Y hay un caso que yo no había visto los detalles, y es el caso de Dylan Mulvaney, que es un influencer transgender que que supuestamente se convirtió en la nueva cara de Bud Light y de Nike. Y yo había creído esto. Y si no es por este artículo, pues no me doy cuenta que nada de esto es verdad. Ojo, yo solamente había recibido la referencia, es decir, Joe Rogan hizo un chiste al respecto, otra gente hizo un chiste sobre, otra gente salió histérica, que cómo es posible que una cerveza, que perdieron a su público. Bud Light, que por cierto ha sido pro LGBT, dice este artículo de los años 70, cuando eran el principal suministrador de cerveza para bars gays, le mandó a Mulvaney un pack hecho para ella, con su cara para promoverlo con sus seguidores. Nike le mandó también un sostén deportivo, unos pantalones de yoga para un story en Instagram. Nada de esto estaba saliendo fuera de quien es el público de la pana. Entonces alguien salió y dijo, miren lo que está haciendo. Bud Light está diciendo que su cerveza es de trans. Y las compañías han sido criticadas por ser demasiado woke y por insultar a las mujeres en sus campañas. Inclusive salió gente a decir que la Academia Real de Danza estaba reemplazando a las mujeres porque le dio a Mulvaney un certificado. Le dio a Mulvaney un certificado porque hizo un curso online básico con el cual recibe un certificado. Es decir, no fue que la hizo miembro honorario del equipo de danza femenina. Bueno, el caso es que aquí, cada vez que nos vamos a los extremos, estamos en una nueva locura. Entonces estás en contra de la inclusión. A ella no le debieron dar. A ella le pueden dar lo que les dé la gana, pollito comunista. Cuando se hace esto de un modo forzado o no forzado, la percepción de si es forzado o no forzado es muy nuestra. Pero también, como audiencia, tenemos derecho a decir, siento que esto es forzado o no es forzado. Y a tener la conversación. El problema es que con ustedes no se puede conversar. Siempre que se defiendan los derechos. Pero cuando no los defiendo, cuando defiendo otros derechos, no los puedo conversar, ¿verdad, pollito? Bueno, en todo caso, vamos con la siguiente noticia para ya entrar en algunas cositas quizás
Iba a decir quizás un poco más importantes, pero fíjense lo primero que me conseguí. Las quejas en Egipto por la serie de Netflix que presenta a una Cleopatra negra. O sea, si ya la discusión de, pero le faltó profundidad a Super Mario Bros., le faltó algo allí, pudo haber una discusión existencial sobre el hecho de ser un ser bidimensional, que además eres, porque es un obrero, al fin y al cabo. Exacto. ¿Por qué no se habla de que Mario Bros? Ay, cállense la boca. Pero esto es mejor. Porque además, Cleopatra es un personaje cuya raza ha sido debatida o cuyo color de piel ha sido debatido constantemente. Es uno de esos temas que a los antropólogos, a los arqueólogos les encanta. Uno se pregunta, ¿qué pasaría si negro primero hiciera Franklin Virgües? Entonces, bueno, pero ¿por qué no es negro completamente? Bueno, pero lo era, sí lo era negro primero, pero entonces, ¿qué otro personaje quizás era un poquitico más mestizo? Entonces, ¿quién lo va a representar? Esto ocurre, toda esta discusión alrededor, toda la discusión alrededor de si la Cleopatra en Netflix debe ser afrodescendiente o no, debe ser negra o no, como dice aquí BBC Mundo, viene porque simple y llanamente hemos decidido dejar de leer. Y hemos decidido, desde que apareció el cine, que Ben-Hur es el retrato más fiel de Roma que hay. Y efectivamente Moisés partió el Mar Rojo en dos, porque yo vi a Burt Lancaster o Charlton Heston, ya me acuerdo cuál de los dos, partió el Mar Negro, el Mar Rojo en dos, y eso ocurrió. Y yo, como siempre he dicho, me encontré una vez un señor que me dijo, yo no sé por qué la gente dice llorando como una Magdalena, porque yo estoy viendo la serie Magdalena en History Channel y esa mujer no ha llorado. Coño, porque es una recreación. O sea, ya una creación viene de la nada. Recreación es que agarro algo y creo alrededor de eso. Pero creo, ya la palabra es así. Redramatización, de hecho, viene la palabra dramatización. Pero bueno, hay una discusión porque la reina Cleopatra VII está siendo representada como una africana negra y en Egipto están tan molestos que inclusive han demandado. Por ejemplo, arqueólogos han insistido en que Cleopatra era de piel clara, no negra, porque era de origen griego. Y hay un abogado, como les dije, que presentó una denuncia que acusa al docudrama Reina Cleopatra, la Reina Cleopatra, de violar leyes de medios y pretender distorsionar y borrar la identidad egipcia. Entonces, claro, me puedo poner del lado de los egipcios, que es como nos ponemos nosotros cada vez que nos quieren representar a los latinoamericanos como un pocotón de gente que siempre van autobuses con gallinas, aviones con gallinas. Sí, y a uno le habrá tocado algún viaje donde alguien llevaba una gallina, pero veían como escondida. Pero aquí uno ya ha visto miles de veces como representan América Latina como un lugar. En los 80 no había representación de un autobús latinoamericano que no tuviera una gente con una gallina, una cabra, un burro, lo que fuera. Y bueno, la gente tiene derecho a viajar con su novia. Pero en función de esto puedo tratar de entender por qué los egipcios están molestos porque me pones a una reina africana que no era africana, que era egipcia, bueno, y que de egipcia también hay que ver porque era también griega de origen. Hubo solamente una dinastía que fue afro en todas las dinastías egipcias, que eran los reyes cushitas de la dinastía 25ª, que fue de 747 al 656 a.C. Entonces, Netflix está tratando de provocar confusión al difundir hechos falsos y engañosos que el origen de la civilización egipcia es negra, y pidió a los egipcios que se opongan al gigante de streaming. El abogado Mahmoud El Samari presentó el domingo una denuncia ante un fiscal al que le exigió que tome las medidas legales necesarias y bloquee el acceso a los servicios de Netflix en Egipto. Tú sabes la arrechera que debe dar que tú te quedes sin ver Succession porque en tu país decidieron que una reina del año de, literalmente, de los faraones está mal representada. Una reina sobre la cual ya hay una cierta discusión sobre su etnia. La actriz, que creo que lo que quiere es, bueno, básicamente la actriz que actuó haciendo el papel, perdón, la productora de la serie dijo, su herencia es muy debatida. La actriz, perdón, que la interpreta, Adele James, respondió a los críticos, si no les gusta el reparto, no vean el programa. Al fin y al cabo, es una creación, eso lo agrego yo. Pero nosotros vemos cualquier cosa en formato de cuento, esa fue la historia. Porque somos unos vagos.
para comenzar, pero no lo digo en el sentido crítica moral, qué horror, la falta de ganas de trabajar. No, no, no. Lo digo en el sentido de que nuestro cerebro, ante una infinidad de datos, tiene cada vez más que colocar unas cortapisas, unos filtros, porque no se puede detener a ver cada cosa. Darwin, en la época de las redes sociales y el celular, no hubiera logrado un coño. ¿Por qué? Porque no hubiera tenido el cerebro para detenerse y mirar durante 3 horas unos pajaritos y decir, coño, tienen el pico como raro, pero se parecen al de la otra isla, pero el pico es distinto. Es que aquí comen una fruta distinta. Qué cosa tan interesante. Voy a pensar en esto un rato. No, porque de momento le llega un WhatsApp de la mujer, le llega una noticia de que la reina al parecer tiene algo con el jardinero, la reina Victoria, y ahí se le va la vida. Entonces cada vez más nosotros tenemos sesgos que utilizamos. Y uno de los sesgos que utilizamos es, el cuento se ve real, es real. Lo cual va a ser maravilloso porque si esto es una mera dramatización que produce esto, imagínense cuando ya AI la inteligencia artificial esté produciendo lo que está produciendo. Pero en todo caso, la política egipcia ha llevado a una demanda. Y yo no puedo sino pensar en ser el hijo del abogado que se tomó. Además, que ser el hijo del abogado que está generando esta demanda y tú decirle, pero papá, tú te das cuenta que nos vamos a quedar sin ver 10 series que estamos viendo. Tú no piensas en tus hijos. Además que debe ser el propio tío particular. O sea, el tipo que introduce esta demanda tiene que ser como el que ponía las vallas en Caracas que decían frases célebres. ¿Sabes? Siembra una mata, no pidas un cambur. Que se me olvidó el nombre, pero muchos de ustedes recordarán cómo se llamaba ese tipo que colocaba Estrada o algo así, que colocaba frases y pagaba él la valla. Porque además este abogado está tomándose tiempo de su ejercicio como abogado y quizás está buscando generar una bulla nacionalista para luego lanzarse como candidato, el gran defensor de la herencia egipcia. Mira, este hombre quiere tanto a Egipto que este hombre demandó a Netflix. Que al fin y al cabo demandar a Netflix es simplemente introducir una demanda y punto. A menos que Netflix, cuando gane la demanda, exija daños punitivos o daños por el exceso daños por reputacionales a los que fue sometido por esta gente. Me dicen aquí en Twitch que hay un hilo sobre de El Barroquista sobre esto y vamos a aprovechar que tenemos a nuestra gente en Twitch para que nutran a quienes no están en esta plataforma, quienes están escuchando esto o viéndolo en YouTube, viéndolo o escuchándolo en Spotify. Ya estoy abriéndolo aquí, pero me va a tomar un tiempito. Aquí está el hilo de El Barroquista que me fue recomendado en el Twitch para entender el asunto de por qué el documental de Netflix ha generado. Y lo primero es que es un documental. No lo había visto como tal, pero es un documental, nos dice El Barroquista. Este tema, que aburre un poco, es sencillo. Como personajes de ficción sirven las dos actrices por igual. Y se refiere al hecho de que en un momento dado lo hizo Elizabeth Taylor, y y ahora lo está haciendo una actriz afrodescendiente cuyo nombre es, vamos a buscarlo una vez más, para que no nos quede ninguna duda y para que no digan, es que no la nombraste porque como no es Elizabeth, Adele James. Y nos dice, sirven las dos actrices por igual, porque en el fondo ninguna de las dos sirve, ya que como representaciones que pretendan ser fidedignas, esto no se logra. Lo primero es que el aspecto real de la gente de la antigüedad no lo sabemos. Tenemos retratos que se hacen excesivamente halagatorios, llenando de loas al que está siendo retratado, ya sea un emperador romano o quien sea, y es una idealización lo que vemos en las representaciones de la antigüedad. Y en el caso de las representaciones de Cleopatra, son contradictorias entre sí. Algunos te ponen una nariz griega, otros te la ponen más gruesa, unos te la ponen más débil. En fin, no se puede saber quién es ella. Pero aquí hay otro problema, y es que la visión de lo que nosotros entendemos como color de piel es también cultural e histórica. Es decir, en cada época, lo que se entendía como afro, como moreno, como egipcio, como griego, es distinto. Las identidades raciales o étnicas que ha habido a lo largo de la historia son subjetivas, y lo que tenemos ahora no se corresponde con la de aquel momento. Las razas
que distinguían a los egipcios, griegos o romanos no eran las de la actualidad. ¿Ok? Luego tienes que la identificación racial no es matemática, no hay un pantone en un momento dado para ver cuán blanco o negro eres, nos dice el barroquista. Y luego nos dice que para ciertos estándares de Estados Unidos, por ejemplo, Zapata y Leo Messi serían el mismo cajón étnico, como si fuesen alumnos de una universidad estadounidense que coinciden en la misma clase. Este afán por etiquetarlo todo como raza es muy gringo. Lleva a la interpretación cada vez más frecuente de Cleopatra como una reina africana. Entonces están aplicando su criterio de mujer africana. No, Briseño, no es su criterio, es un criterio que logra la igualdad y que logra la equidad entre las distintas. Cállate, pollito comunista, que precisamente por ese afán que es actual, estamos haciendo lo mismo que hacíamos, o perdón, está haciendo el cine estadounidense lo mismo que hacía en los años 50 y 60, aplicando su visión cultural. La visión cultural de los años 50 y 60 era una visión de el blanco, y por eso era blanco todo la representación inclusive de Elizabeth Taylor cuando hizo de Cleopatra. La visión actual es, oye, la verdad es que fuimos una mierda porque éramos de verdad gente muy horrible en aquella época y todo lo volvíamos blanco, ¿verdad? Y entonces quizás Moisés no era Burláncaster o Charlton Heston creo que era el que lo hacía, sino quizás era un tipo más moreno. Entonces nos vamos al otro extremo y entonces ahora vamos a hacer una especie de equiparación, de nivelación, de injusticias, haciendo una Cleopatra afro, lo cual ha ofendido a los egipcios, como ya les dije. El problema es que lo de Netflix se vende como un documental, al menos en principio, lo que pretende sugerir cierta veracidad histórica, pero con una cabeza de reparto que sugiere claramente una identidad afroamericana, lo cual, además de improbable, es anacrónico. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que cuando el cine de Hollywood, aquí fíjate, traen a colación lo que yo les decía, hacía eso mismo con los personajes de la Biblia. Y luego, en el fondo, cuando vemos a Elizabeth Taylor o a esta mujer, Adele James, ambas están estupendas en el papel, ambas son evocaciones no veraces. A partir de aquí, lo demás cansa. La gente que insiste en que Cleopatra tenía que ser blanca porque era de familia greco-macedónica, sigue proyectando nuestra idea actual y subjetiva hacia el pasado. Si agarramos un macedonio y un griego actuales, vamos a ver que son muy distintos a la visión que tenemos de lo que es un caucásico. Y coloca de ejemplo a dos jugadores de la NBA, creo que es a quienes coloca, que pues obviamente no llenan los patrones caucásicos completamente que nosotros tenemos. Así que por favor, dejemos de poner dos obras de artes mal contadas como prueba casi judicial de cómo era un personaje hace 2000 años, porque no funciona así. Los demás son debates que tienen que ver poco con la historia o la historia del arte. Muy bien, gracias por ese aporte que nos hicieran aquí precisamente mientras grabamos en vivo, que nos hizo Il Tornado. La otra discusión que les había mencionado, quizás no la había mencionado, tenía que ver con Miller Lite y el uso de una imagen, que en el fondo no fue un uso de una imagen. Pero quiero pasar a las 8 frases más demoledoras del video del Real Madrid que unen al Barcelona con Franco. Esto verdaderamente es una demencia. ¿Y por qué es una demencia? ¿Por qué me parece que es una demencia? Porque estamos hablando de que en las acusaciones que se están haciendo al Barça de haber pagado por fuera a árbitros, la defensa de Joan Laporta ha sido primero hacerse la víctima, muy víctima, y atacar al Real Madrid, cosa que queda muy bien entre los fans del Barça, nos dice José Aguado aquí en La Razón, sin demostrar nada, aunque están confirmados los pagos que se hizo a este árbitro, y lanza la siguiente frase. Hay un club que ha ido por la libre y dice que se siente perjudicado deportivamente, el Real Madrid. Club que ha sido favorecido históricamente en la actualidad por decisiones arbitrales, por las razones que sean. Un club considerado históricamente el equipo del régimen. De verdad, vamos a ir a la... O sea, es que esto está mal por tantos lados. Un directivo del Barça defendiendo al Barça diciendo que el equipo del Real Madrid en el fondo es el que ha sido favorecido toda la vida por el régimen y que era el equipo favorito de Franco. Es agarrar y
tomar lo que debía ser ese momento puro, que es el deporte, donde, bueno, sí, tenemos discusiones, pero al final nos podemos ver a la cara. Y de allí la imbecilidad de los hinchas que apelan a la violencia. Están estropeando lo que precisamente tiene de maravilloso el deporte, que es ese modelo del mundo reducido donde nos enfrentamos tratando de nivelar el campo lo más posible y no matarnos en el intento. Las Olimpiadas se hacían para hacer una pausa, entre otras cosas, en la guerra y llevarlo al plano de las divisiones y la guerra. ¿Por qué? Porque, para comenzar, es realmente asombroso que Franco sea todavía una figura de división. A saber, tú puedes estar de acuerdo con ciertas ideas que tuvo Franco. Y sin embargo, hay otro loquito que está cambiando o reculando en sus medidas. Y este es Mark Zuckerberg, que según Insider ha dejado de lanzarle, de proponerle a sus anunciantes, a la gente que compra allí publicidad en Facebook, el metaverso, y está más bien en otro rollo. En pitch meetings, en encuentros en los cuales pues, hacen sus ofertas, ha estado haciendo prioridad los Reels y algunas herramientas de inteligencia artificial para mayor exponencia, para escoger mejor tus audiencias. Y esto es parte de la movida lejos del metaverso, a pesar de que en octubre del año pasado seguía metiéndole dinero a el metaverso. De hecho, en octubre se negó a retractarse de su compromiso con el metaverso y ahora la división Reality Labs, la división de Meta que está enfocada en esto de construir el metaverso, tiene una presión enorme para que sea más productiva económicamente porque ha sido un desangradero para Facebook. ¿Qué es lo que están ofreciendo en este momento? Bueno, están ofreciendo una cantidad importante de descuento, hasta un 25% de descuento en compra de publicidad si colocas cierta cantidad de dinero en Reels. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Y nos toca hablar de una sección que prácticamente tenemos que poner, que es ¿a quién le va a quitar ChatGPT trabajo ahora? Y nos encontramos con dos, me refiero a hablar del video de Capriles, o la serie de videos de Capriles, de qué pasó el 14 de abril. A ver, fíjese, como se trata de Venezuela, tengo que agarrar aire. Porque, bueno, porque uno está en el objeto de estudio. Uno está viviendo allí, estamos hablando de acontecimientos que uno vivió. Capriles saca una serie de 3 capítulos que se llaman ¿Qué pasó el 14 de abril? Salieron hace 4 días el tercer capítulo. Y en ellos, si era solamente responder la pregunta, lo podía haber hecho en un solo episodio de 25 minutos. Obviamente hay un mayor propósito aquí. La respuesta que da es una que la mayoría conocíamos, quizás con un acceso más detallado a la cadena de acontecimientos. Pero no se trata solamente de responder esta pregunta. El propósito de este producto audiovisual es recordarle al país que en un momento dado estuvo emocionado con el cambio, recordarle el esfuerzo titánico y las condiciones adversas bajo las cuales describe Capriles y el equipo que allí estaba y los que son consultados esa elección. Y me parece que eso tiene un valor. Que haya un recuento paso a paso de cómo fueron los acontecimientos. Sin embargo, las respuestas de la gente, cuán filtradas estén, se pueden dividir en dos. Están las respuestas de la gente en YouTube, que uno debería ver, bueno, cuáles fueron filtradas y cuáles no. Aquí está, por ejemplo, esto es como ver videos y fotos del ex que aún no se olvida. Qué nostalgia ver esto, pensé que ya no me dolía. Veo el documental y es imposible no volver a llorar. En mi corazón siempre estará mi amada Venezuela. Ver este video me llena de nostalgia, recordar cómo destruyeron sueños de venezolanos. Lamentablemente se prefirió, entre comillas, evitar una desgracia, pero no es ni medianamente comparable al sufrimiento acumulado de los últimos 10 años. Necesito una segunda temporada donde me cuenten qué pasó el 2017. Es inevitable no llorar en estos 3 capítulos. La respuesta que se ha conservado, porque uno puede filtrar los comentarios y ser el administrar qué comentarios quedan en tus videos, son las emocionales. Y ciertamente me di cuenta de que para muchos esa era la respuesta. Muy emocional, pero sobre todo de dolor.
de recordar, y no sé si esa sea la visión. Por momentos, cuando uno ve el documental de Capriles, uno siente que es como el ex, y ahí aparece esa imagen entre varios comentarios. Esto es como ver al ex que de repente metió la pata o te defraudó, pero te pone la música de la primera vez que salieron y tú estás molesta ahí o tú estás molesto y ella te dice, pero gordo, ¿te acuerdas de esta canción? Saber que se puede. No, no me hagas esto. Ya yo te puse en un lugar, ya yo armé mi historia. Y darse la cara, color. No, no, no me hagas esto. No me, no me hagas esto. Entonces hay un efecto emocional que no se puede negar. Sin embargo, hay algo en el número de views que me parece importante resaltar. Y es que, por ejemplo, Olavarrieta hace una entrevista a Enrique Salas Romer, que sale hace también unos 7 días y ya va por 154,000 views. Habría que ver si lo de Capriles va a llegar a ese nivel. Obviamente Olavarrieta tiene más seguidores que Capriles en YouTube, pero yo no tengo ninguna curiosidad por ver un documental de Salas Romer, 24 años después, que se llame, un documental o una entrevista que se llame Yo tenía derrotado a Chávez. Y sin embargo hay muchas más personas con ese interés. Veo la de Capriles, y aquí es donde hay un comentario que hacer, porque tiene que ver con el prólogo a una elección en Venezuela, donde por primera vez yo y muchísima gente que me he encontrado, que siempre fuimos hiperdefensores del voto a pesar de todo, nos encontramos por lo menos emocionalmente discapacitados para hablar de hay que ir a votar, etcétera, etcétera. Rescato del documental o del documento la visión que Héctor Manrique, por ejemplo, plantea claramente de hay que ir unidos, pase lo que pase. La perogrullada, pero siempre hay que repetirla, de que quien quiera ganar en Venezuela tiene que ganar por paliza. Y proyecto eso hacia lo que viene y me pregunto si se tomaron 3 episodios para hacer esto, con una pregunta que se podía responder en uno y medio, ¿para qué son los otros minutos? Si no son o no deberían ser para preparar a la gente para un escenario, no necesariamente donde Capriles, que está inhabilitado, sea candidato, sino donde deben activarse. Hoy en día la poesía no tiene la importancia que pudo haber tenido, por ejemplo, en la Rusia de principios del siglo, donde se reunía, y hasta mediados del siglo XX, donde se reunían gente en estadios a escuchar a poetas como Mayakovsky, o la tiene, pero en el poeta reflejado en el músico, en el cantante, y cada vez más la calidad de las letras populares, el pensar que un artista que llegó a donde llegó, como Bob Dylan, inclusive a recibir un Nobel de Literatura, sería popular hoy en día, como lo fue en su momento, cuesta. Estás hablando un poquitico boomer, Briseño, como que, qué buenos viejos tiempos. Bueno, en todo caso, el valor de la palabra hoy en día no parece ser tan importante como el de la imagen. Y sin embargo, hay que hablar de Rafael Cadenas, quien el día de hoy recibió el premio Cervantes, un premio que han recibido figuras como Jorge Luis Borges, lo que algunos llaman el Nobel de la Literatura en castellano, pero no necesita llamarse el Nobel porque se llama Cervantes, que no inventó la dinamita, pero dinamitó la narrativa de un modo increíble, con lo que algunos llaman la primera novela moderna. Y esta es una entrevista de Margarita Rodríguez a Rafael Cadenas, del cual, antes de colocarles un fragmento de su discurso, quiero sacar algunas cositas que vale la pena tener en contexto. La primera que le han preguntado, por supuesto, es: pese a que millones de sus compatriotas han emigrado en los últimos años, Cadenas no ha estado tentado a irse de Venezuela. No, dice Cadenas. Yo estoy muy acostumbrado al país, aunque tengo un espíritu cosmopolita. Quiero plantear la importancia del cosmopolitismo. ¿Sienten el eco con las ideas de la semantología del lenguaje de Bliss? La idea de algo universal, de algo mucho más grande que... Ya vamos para allá. Dejar a Cadenas hablar antes de decirles mucho más grande que.
quiero plantear la importancia del cosmopolitismo, que en realidad ya existe, pero a eso se oponen los nacionalismos, que son causantes de casi todos los problemas de los países. Yo creo que los nacionalismos, las ideologías y las religiones son factores que dividen al mundo. Es algo muy evidente, pero a los seres humanos nos cuesta mucho ver esto tan claro. Cada país aferra a su historia, se aferra a su historia. Es una especie de narcisismo que tiene que ver con cada país. Luego, en otra respuesta, dice, los poetas no convencen, tampoco vencen. Su papel es otro, ajeno al poder, ser contraste. Y en ese sentido hay una hermandad divertida entre comediantes y poetas, que no debe perderse. La idea de ser contraste. El mensaje de un tipo que habla de ser cosmopolita, para quienes escuchan este podcast, sobre todo en este lugar, que es el Patreon, es bien importante, porque dio en el mero centro de algo que está en la raíz misma de el aburrido, y que ha hecho que durante tanto tiempo me abstenga a hablar de Venezuela. Y no es porque no quiera hablar de Venezuela, es mucho más difícil hablar de Venezuela por muchas razones, sino que creo que hay grandes temas, importantes temas, que ahora que somos una cultura migrante, que estamos en Alemania, en Berlín, en Australia, en Chile, en África, en China, en Oriente Medio, Dubái, nos otorga una increíble oportunidad, y es la de no permitir que nuestro nacionalismo nos cegue ante la inmensidad de lo que es la experiencia humana. En este momento, venezolanos, consecuencia de una terrible circunstancia que es el colapso de un país, que han tenido que irse, tienen una oportunidad mágica. Tenemos una oportunidad mágica, y es la de mirar más allá de nuestro pequeño cuento personal y verlo no a la luz de lo que perdí, lo que no perdí, sino a la luz de las grandes fuerzas de lo que ocurre, y entender cuál es nuestro rol en todo esto. Pero entender que es algo mucho más grande. Y esa es la belleza de lo que plantea un Cervantes para un poeta como Rafael Cadena, que es la claridad de que estamos hablando de una voz que va más allá de lo nacional. Claridad en su intención, porque él mismo lo dice, pero claridad además en el reconocimiento que le dan. Y aquí parte de su discurso, que me parece bellísimo rescatar, creo que estaba en el 745, lo que quiero colocar. Nos decía el otro día que nos acostumbráramos a sus pausas. Aquí está, Rafael Cadena recibiendo de Cervantes, su discurso. La impronta del Quijote estuvo en los creyentes de la utopía que arreglaría todo y terminó en un desengaño. Es sabido que nacionalismos, ideologías y credos dividen a los seres humanos. Pero en este tiempo, el mundo, gracias al desarrollo de la comunicación, debería ser cosmopolita. Ya en cierto modo lo es, pero a ello se oponen los factores que he mencionado, sobre todo el nacionalismo, que según Einstein es el sarampión de la humanidad. Sin embargo, existe un ego nacional que no aceptaría semejante cambio. Séneca era cosmopolita, Goethe también. Igualmente Derrida, quien parafraseando a Marx, publicó un pequeño libro con este título: Cosmopolitas de todos los países, unidos. Ahora me referiré a nuestra lengua
Fíjense ustedes cómo el tipo cierra el asunto. Porque cierra no, ahorita va a hablar de la lengua, obviamente está recibiendo un premio de lengua, pero está hablando en contra de los nacionalismos con un monarca presente. Parece una pendejada, pero esto es un tipo de 90 años con un par de cojones, porque está hablándole a una España dividida precisamente en nacionalismos. Me atrevo a decir que además están colocados varios escudos y varias insignias que tienen que ver con esos reinados en el salón. Puede que esté equivocado, pero tiene símbolos del nacionalismo tan presentes como el rey frente a sí. Y habla de la idea cosmopolita, la idea de estar por encima del nacionalismo entendido como un ego. Con lo cual aquí está ya entrando en una onda hasta zen. Y sin embargo él ha dicho sobre ese tema de renunciar al ego que es muy difícil renunciar al ego porque para el quien tendría que renunciar al ego es el ego mismo. Quizás esa es la trampa en la que estamos. Pero en medio de esa trampa, de que siempre estamos buscando cómo construir una identidad y que esa identidad necesita una narrativa, que esa narrativa no sea excluyente, que esa narrativa no sea una ideología, no sea un nacionalismo, no sea una ideología. La oferta de un poeta es que esa narrativa sea una curiosidad, un asombro, un contrastar la versión oficial con algo mucho más complejo y que yo sé que para un mundo en el cual todo debe durar 15 segundos, esta idea de 2 horas y pico es aburrida. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos, no sé quién de ustedes llegó hasta aquí. Se les quiere. Aburrido.